Buenos días, mis queridos hermanos. Vamos a tener como cada día nuestro devocional y me gustaría comenzar con una oración. Dios mío, te doy muchísimas gracias por la oportunidad de poder abrir tu palabra, Señor, meditar en ella, extraer de ella, Señor, la necesaria guianza, Señor, y enseñanza para nuestra vida, Dios mío. Danos tu sabiduría, Señor, lo necesitamos, Dios mío, danos tu dirección. Ayúdanos, Espíritu Santo, Señor, a poder comprender el mensaje que tú tienes para nosotros en este día, Dios mío. Ayuda a mis hermanos, Señor, a poder discernirla, Señor, y ayúdame tú a mí, Señor, a poder expresarla, Señor, de acuerdo a tu voluntad, Dios mío. Gracias, Señor. Quédate con nosotros en este ratito y ayúdanos, Señor, a ponerla en práctica tu palabra. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Amén. Muy bien, yo sigo un poquito más adelante con el tema del seguimiento de Jesús. Y hoy me gustaría tocar un aspecto que yo creo que es indispensable, ¿no? Llegar a comprender esto que quiero comentar en esta mañana para poder entender lo que es el seguimiento de Jesús, ¿no? Fijaros, hay un pasaje que incluso lo hemos compartido recientemente y se nos ha hablado acerca de este tema, pero yo no quiero evitarlo, quiero pasar por él y quiero aportar mi granito de arena, ¿no?, con respecto a este tema, ¿no? Es el pasaje conocido por todos que se encuentra en Mateo, en Marcos y en Lucas, que es cuando Jesús está en la barca. Dice en Mateo, por ejemplo, por dar lectura a uno de ellos, en Mateo capítulo 8, versículos del 23 en adelante, dice que él entró en la barca y sus discípulos lo siguieron. Y se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Se acercaron sus discípulos y despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendía los vientos y el mar, y sobrevino una gran calma. Los hombres maravillados decían: ¿qué hombre es este que a los vientos y el mar le obedecen, ¿no? Este mismo pasaje en Marcos se nos narra en el capítulo 4, versículos del 35 al 41, y en Lucas capítulo 8, versículos del 22 al 25, ¿no? Tienen sus propias características cada uno de los pasajes, y una lectura de los tres en los evangelios pues nos da una comprensión incluso más panorámica, ¿no?, del pasaje. Pero en definitiva tiene una enseñanza, digo, que se nos ha compartido incluso en estos días atrás, que es el tema de la fe. Lucas, en el pasaje de Lucas, les pregunta a Jesús: ¿dónde está vuestra fe?, ¿no? O los acusa de ser hombres de poca fe, o aquí, ¿no? ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? En Mateo, ¿por qué estáis amedrentados, ¿no? Es decir, ¿por qué estáis asustados? ¿Por qué estáis acobardados, ¿no? Es curioso, ¿no? Yo siempre digo muchas veces que las respuestas de Jesús a veces parecen, si lo viera uno desde el razonamiento humano, parecen respuestas de tonto, preguntas de tonto, ¿no? Son cosas que dice uno: ¿cómo puede responder Jesús así? ¿O cómo puede preguntar Jesús así? Visto desde la perspectiva del razonamiento humano, ¿no? Aquí está llamando hombres de poca fe a sus discípulos. Es decir, gente que lo dejaron todo por seguirlo a él, gente que dejaron su familia, sus trabajos, sus negocios, su lugar de nacimiento, su zona de confort, lo dejaron todo por seguirlo a él, y les llama hombres de poca fe. Hombres que evidentemente estaban en un adiestramiento cuando estaban con Jesús, pero hombres que, yo no sé, la fe de ellos, yo creo que nuestra fe no llega ni a una cuarta parte de lo que estos hombres fueron capaces de hacer, ¿no?, en los momentos en que estuvieron con Jesús, ¿no? Entonces, ¿cómo Jesús se atreve a decirle que no tienen fe o que son cobardes, ¿no? Yo cuando este pasaje, que ya digo, lo hemos compartido y
y se nos comparte, ¿no? Los hermanos nos comparten y tiene su lógica, ¿no? Y su consistencia en el pasaje, acerca de un alentarnos a que no nos preocupemos porque estemos pasando por donde estemos pasando, por las tormentas de la vida, que es el clásico de este pasaje, ¿no? Jesús está ahí, aunque esté durmiendo, basta con que lo despertemos, Él va a hacer que las tormentas cesen y demás. Pero yo no creo que esa sea la interpretación correcta de este pasaje, amén de que se puede utilizar para eso, porque para ello está, ¿no? La aplicación de este pasaje, de esta palabra, pues viene muy bien con relación a que pensemos que por muy mal que veamos las circunstancias que nos rodean, siempre es lo mismo, ¿no? Económica, de enfermedad, de familia, de lo que sea, Jesús está ahí, aunque aparentemente está dormido, lo despertamos y Él actúa, ¿no? Bueno, se puede aplicar de esta manera, evidentemente, ¿no? Pero yo quiero darle un enfoque, digamos, si no más profundo, distinto, de forma que nosotros podamos entender algo que en este pasaje está intrínsecamente ahí, ¿no? Y que nos va a hacer mirar no solo este pasaje, sino nuestra relación con el Señor en ese seguimiento del que vengo hablando de una manera distinta. Fijaros, yo pienso que nosotros, incluso igual que los discípulos, muchos de nosotros, habiendo hecho muchísimas cosas, ¿no? Valientes, ¿no? Digamos, incluso de abandonar nuestra forma de vida, ¿no? De drogarnos y de estar ahí, de vivir de una manera y demás, dejarlo todo. Algunos de nosotros hemos entregado nuestra vida al Señor y le hemos dedicado horas de nuestras vidas, hemos sacrificado momentos familiares, no sé, ¿qué puedo decir, ¿no? Cada uno sabe, si hiciera un recuento, el montón de sacrificios que ha hecho por el Señor, ¿no? Igual que los discípulos. Unos hemos dejado familia, otros han dejado trabajo, otros han dejado lo que sea. Muchos sacrificios se han hecho, ¿no? Y le hemos puesto fe a eso que hemos hecho. Hemos decidido seguir al Señor, apreciar del precio que tuviéramos que pagar y hemos sacrificado muchísimas cosas de nuestra vida, como digo, ¿no? Entonces, ¿cómo nos puede acusar Jesús de ser hombres de poca fe cuando estemos pasando por momentos de estos difíciles y demás, ¿no? Yo no creo, fijaros, que a pesar de haber hecho todo ese tipo de sacrificios, nosotros seamos hombres de fe, ahora lo explicaré, en relación a lo que quiere decir Jesús, ¿no? Aquí en este pasaje, ni seamos tan valientes como podemos decir, ¿no? Yo podría decir de mí, o cualquiera de nosotros, de los que conozco, hay pastores que pueden decir, oye, mira, yo no he dedicado mi vida entera al Señor, nunca he trabajado secularmente, siempre he estado trabajando para la obra, he dedicado mi vida, he dedicado mi familia, no sé qué decir. Hay ministerios que yo conozco que son personas que desde que conocieron al Señor lo dejaron todo, como los discípulos, para servir al Señor y demás. Y sin embargo eso, si Jesús estuviera con ellos igual en la barca como estos discípulos, pues le diría lo mismo: hombres de poca fe, ¿y por qué teméis, no? Porque ¿sabéis qué ocurre? Que esta pregunta que el Señor hace no tiene que ver con lo que nosotros seamos capaces de hacer y con aquellas cosas que nos den miedo, que es natural. Oye, si tú enfermas, estoy hablando con hermanos estos días que están enfermos, si uno enferma se le nota, ¿no? Sí, no se quejan, son agradecidos, otros están más fastidiados, ¿no? Y la enfermedad les coarta, lo que sea. Pero a nadie le gusta la enfermedad. Yo no sé, a mí no me gusta la enfermedad. ¿A quién le gusta? Estoy con otros hermanos que están teniendo problemas económicos serios porque han tenido problemas de baja y después se han quedado en un limbo y no le pagan, no sé qué, no sé cuánto, no tienen para poder pagar su alquiler, etcétera, etcétera. Están ahí en una preocupación que no saben si van a poder seguir subsistiendo el mes que viene y demás, ¿no? Eso a nadie le gusta, tener esa preocupación de no saber si mañana vas a tener que irte de tu casa porque no tienes para pagarle y demás, que no estamos hablando ya de comerte un bocadillo o comerte un filete, no se trata de eso ya, se trata de tener que irte de tu casa y no saber dónde te vas a ir, ¿no? Esas cosas, aquí no hay ningún superhéroe,
Yo por lo menos no lo soy, no sé el resto, pero yo no soy ningún superhéroe de la fe que diga, no, aunque pase por el valle de la sombra de la muerte, y tu vara y tu callado y todo, y eso, es decir, no, yo tengo miedos. Miedo a enfermar, miedo a envejecer, miedo a morirme, miedo a según, ¿no?, la muerte, según la enfermedad, según el envejecimiento, pero si son torturosos, yo tengo miedo a una enfermedad que me haga poner a prueba mi fe de una manera, miedo a una ruina económica, miedo a ver que mis hijos estén mal económicamente, que no lleguen, miedo a morir de una mala manera, hay miedos que son naturales, miedo instintivo en el ser humano. Y esos miedos, por mucha fe que tengamos y por mucho querer disipar ese miedo con una autoexaltación de la fe que tenemos y demás, yo desde mi punto de vista lo veo que por lo menos yo miento con eso, ¿no? Yo no estoy siendo sincero. Esa es nuestra realidad, nuestra debilidad, nuestra humanidad. Esa es como somos. Pero yo no creo que Jesús esté hablando aquí de nuestros miedos naturales, ¿no? Y de tener poca fe por esos miedos naturales. Que yo creo que muchas veces la Iglesia, nosotros los creyentes los enmascaramos, ¿no? Y queremos aparentar ser hombres de fe, estando, que no nos mueve nada, que somos un ejemplo, una columna, a nosotros pase lo que nos pase, nosotros no nos vamos a mover de aquí y demás. A mí me mueven muchas cosas. Y me afectan muchas cosas, hasta incluso lo de los demás, ¿no? Imaginaros si me tocaran personalmente a mí, ¿no? O a mi familia, ¿no? Claro que me afecta, ¿no? Yo soy de carne y hueso, y tengo mis miedos y tengo mis cosas, y yo no me siento juzgado por el Señor por eso. Pero Jesús no estaba hablando aquí de la fe y del miedo, de ello, del ser humano. Si no sabéis de qué, Jesús lo que estaba acusando a los discípulos aquí es de que no tenían fe en Él, en Jesús. ¿Sabes qué? En el propósito que Dios tenía con ellos. Jesús los había llamado y le estaba diciendo una y otra vez cómo iba a ser, ¿no? A pesar de que ellos estaban equivocados con eso del Mesías y todo el tema, pero Jesús estaba tratando de enseñarles el propósito que tenía para con sus vidas: ser pescadores de hombres, extender el Evangelio, ir a ser discípulos. Jesús estaba tratando, ¿no? Y cuando ellos se ven amenazados de muerte, se les olvida todo el propósito que Jesús le había dicho que tenía. ¿Sabes? Eso es lo que le duele al Señor. Eso es lo que le da coraje al Señor, y por eso lo llama que os amedrentáis y que sois hombres de poca fe. Porque en esos momentos, en los que tú parece que peligra tu vida, ¿me entiendes? Tú lo que no puedes dudar es del poder de Dios. Porque si Dios quiere que tú estés, ya te venga 1, 2, 3, 4, 5 cánceres, que tú no te vas a morir. Y si Dios quiere sostenerte, como siempre lo va a hacer de una manera o de otra, Dios no tiene por qué cumplir que tú no te veas en la calle. Oye, te puedes ver en la calle, pero por eso, de lo que quiero hablar en esta mañana en definitiva, es de la fidelidad de Dios. La fidelidad de Dios no se pone en duda por eso. O la fidelidad de Dios es que tú tengas un tecito, una comidita, un pantaloncito y un cochecito y la gasolina, que no se te escacharre, y que tus hijos, esa es la fidelidad de Dios. Entonces lo que tú quieres es una sucursal bancaria. Lo que tú quieres es un cheque al portador. Lo que tú quieres es un mago de abracadabra para que cuando tú le pidas saque de la chistera el conejo. Tú no quieres a Dios. Tú lo que quieres es un servidor para ti. Pero si Dios tiene un plan para ti, Dios cumplirá el propósito que tiene en tu vida. Y cuando nosotros dudamos de que ese propósito de Dios se cumpla en nuestra vida, es cuando somos hombres de poca fe. Porque no estamos poniendo, no es que nos estemos asustando de lo que nos pasa, que es natural, sino que estamos dudando de que Dios cumpla su parte en ese propósito. No sé si es muy complicado de entender o lo explico de otra manera. Cuando Dios llama cobardes aquí a los discípulos, y cuando los llama hombres de poca fe, a pesar de lo que habían hecho, como he dicho antes, lo está llamando esto porque están dudando de que Dios sea capaz de ser fiel a su palabra.
Y eso, hermano, nunca va a suceder. Dios va a cumplir su propósito en ti. Pero acuérdate, lo digo una y otra vez, no se trata de que Dios haya confeccionado todo un plan, todo un propósito que gire en torno a ti. No. Tú eres parte del gran propósito de Dios. Es decir, tú eres uno de los actores de esta obra. Algunos serán protagonistas, otros serán de relleno. Pero todos somos actores, parte de la gran obra. Pero el plan, la obra, el guión, la puesta en escena, eso lo controla el director de la obra, que es Dios. Y nosotros lo que no podemos hacer nunca es dudar de que Dios va a cumplir con su parte. Si Dios quiere llevarte, por mucho que tú te empestilles, por muy sano que vivamos, por mucho ejercicio que hagamos, por mucho comer bien, por mucha salud mental que tengamos, por mucho de lo que sea, Dios te va a llevar, vamos, haga lo que haga. Y si Dios quiere que tú estés aquí, por muchas enfermedades que tengas, que sea más fácil decir lo que no tienes que lo que tienes, Dios te va a mantener aquí, porque Dios va a cumplir su propósito en ti. Y si Dios quiere, incluso a lo mejor hasta por tu mala gestión, que tú pases para que aprendas por un desierto de economía, un desierto de soledad, un desierto de enfermedad, un desierto de... Dios te lleva a ti a sola al desierto y te trata en tu enfermedad. Dios, si quiere sanarte, te sanará, pero si no quiere, no te va a sanar. Y por eso Dios no es menos fiel. ¿Tú me entiendes? Dios por eso no es menos fiel, porque no te sane o te sane. Porque dentro de su propósito estará sanarte o no sanarte. Pero lo que Dios sí va a hacer es acompañarte constantemente en ese proceso. Dios lo que ha prometido es que va a estar contigo siempre, todos los días, hasta el fin del mundo. En la enfermedad, en la sanidad, en la pobreza, en la riqueza. En todos los momentos Dios va a estar contigo. Y eso es lo que encorajó al Señor Jesús en la barca. Que aunque yo estoy dormido, pero yo estoy aquí con ustedes. Y no vais a perecer. Y no se va a zozobrar la barca. El destino que yo tengo para vosotros, ¿cuál es? ¿Llegar al otro lado? Pues vamos a llegar al otro lado del lago. Pero ellos se ponen nerviosos y despiertan al Señor porque dicen, aquí ya no se acuerdan del propósito que Jesús les ha dicho que tenía para cada uno de ellos. Ya no se acuerdan, ya no. Cuando nosotros entramos en esa situación, nos preguntamos el por qué, y ese es el despertar a Jesús de nosotros, ¿no? Vamos al Señor y decimos, Señor, ¿por qué permites tú esto? Tú sabes que me estoy portando bien, estoy haciendo tu voluntad, te estoy buscando, estoy sirviendo, estoy ayudando a los demás, y me haces pasar porque yo había un momento en que no he entendido, estaba viviendo en una casa con puntales puestos y sirviendo al Señor. Y yo casi quería mejor que si se cayera la casa encima de mi familia, mi mujer y mis 2 hijos, me cogiera mejor allí con ellos, para que si nos muriéramos todos, más que se mataran ellos, yo me quedara aquí, porque eso iba a ser, pues imaginaros, ¿no? El trauma, ¿no? Y yo me iba a las tablas y no sabía si al día siguiente la casa se iba a caer encima de mi familia. Y yo decía, Señor, te estoy sirviendo a ti. Y había una serie de solicitudes para piso y demás, y a mis vecinos le venían aprobadas y a mí me venía denegada. Es decir, imaginaros, incrédulos viviendo como les daba la gana, y le venían las solicitudes aprobadas y a mí me venían denegadas. Y yo decía, Señor, pero ¿esto qué es? Bueno, ya sabéis todo el final. Al final nos dio un piso mejor en un sitio mejor, ¿no? Pero yo no entendía el propósito. Yo cuando no me lo daba, yo lo que quería era como los discípulos de la barca, que me estaba ahogando, que me iba a matar a aquello un día mío, peor todavía, mi familia y yo iba a estar fuera. Yo quería despertar al Señor en ese momento porque no entendía lo que estaba pasando. Y lo que miraba era mis circunstancias momentáneas, en ese terrible instante que estaba viviendo. Y otros muchos, ¿no? Como todos nosotros hemos vivido. Con problemas económicos, con enfermedad, con problemas familiares, y estar ahí, ¿no?
y estar queriendo despertar al Señor constantemente porque no entendemos por qué nos pasa eso a nosotros. ¿Cómo puede formar eso parte del propósito de Dios en nuestras vidas? Pues lo forma. Y Dios nos acusa de ser cobardes y hombres de poca fe. Porque dudamos de su fidelidad, hermano, y de eso no podemos dudar nunca. De la fidelidad, de su amor, de su protección, de su cuidado. Señor, tú tienes cuidado de mí. Yo no sé por qué me está pasando esto, yo no sé, pero esto forma parte de tu plan. Tú me estás tratando con todo esto que está pasando. Y aunque me duele, aunque estoy asustado, aunque veo las olas y todo, y estoy temeroso, pero yo sé que tú en algún momento te vas a levantar, vas a ordenar, todo esto se va a calmar, y durante todo el trayecto, sea que estuvieras dormido o sea que te levantes y te manifiestes, porque es que es lo que nos ocurre. ¿Sabéis qué? Que Dios es grande y maravilloso cuando lo vemos despertarse y decirle al mar que enmudezca y al viento que calle. En esos momentos de espectacularidad, nosotros, ¡guau!, el Señor es maravilloso y buenísimo y demás. Pero cuando está durmiendo y estamos pasando por la tormenta, Señor, Señor, Señor. No dudes, ni yo dudemos nunca de la fidelidad de Dios, de su cuidado, de su amor, de su protección, de su sabiduría, de su bien hacer. Con el paso de los años yo creo que hemos aprendido a estar calladitos y a esperar que Él sea el que nos explique en esta vida o en la venidera el por qué pasamos por esas situaciones que no las entendimos en su momento. Pero que después hemos salido fortalecidos, hemos salido afirmados en nuestra fe, hemos salido dudando menos de la fidelidad de Dios. Yo recuerdo, y hablo con muchos hermanos, que al principio uno daba unas gracias por los alimentos, porque cada día era una provisión y demás. Hoy día yo agradezco los alimentos, pero ¿sabes qué? Me he acostumbrado a la fidelidad de Dios. Yo sé que Dios a mí no me va a dejar sin un plato de comida, porque lo he visto. Y aun si me dejara, eso no menoscaba la fidelidad de Dios. Porque Dios está por encima de un plato de comida, está por encima de un techo, está por encima de un pantalón. Aunque esté desnudo, aunque esté sin techo, aunque esté sin un plato de comida, pero tener la presencia de Dios al lado mía, eso es más importante que cualquier otra cosa. Esa es la fidelidad de Dios. Dios ha prometido estar con nosotros todos los días. De eso no dudes nunca, nunca. En el nombre de Jesús. Que el Señor os bendiga.